Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar un sábado más con ustedes. La semana pasada no pudimos tener el programa porque tuvimos un pequeño problema en cuanto a agendas, pero ya estamos de vuelta. El día de hoy tuvimos una invitada increíble, es Alicia, es la esposa de Iván, que estuvo la semana pasada con nosotros y de verdad no saben qué pedazo de mujeres, es de mis mejores amigas, me ha enseñado muchísimo y nos estuvo contando cómo fue salirse de su casa a los 16 años, empezar a trabajar a una corta edad, cuál es el proceso de tener un hermano con síndrome de Down y cómo son personas súper amorosas. También nos contó un poco de cómo fue su primer matrimonio, cómo fue aprender también a escoger lo que uno quería y los pasos fuertes que tenemos que dar en la vida, pero sobre todo creo que nos enseñó la forma correcta de amar y de vivir esta vida y de verdad no se lo pueden perder, estuvo increíble. Y nada, nos vemos en el podcast. Alice, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Bien y tú? Muy feliz, estaba justo ahorita a punto de decirlo, pero quise grabarlo. Un poco nervioso porque la primera vez que hablamos, no sé si te acuerdes, te llamé para invitarte a compartir en Jóvenes y hablamos 4 horas y media. Ah, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, que no nos paraba la boca. Entonces me preocupa un poco que hoy no platicamos 4 horas y media. Esperemos que no y si sí, que lo quieran escuchar. Pues sí. Pero no, estoy muy feliz de que estés aquí, sabes, se lo dijo Iván también, los admiro, los amo muchísimo, son de las personas que más han inspirado mi vida en lo cercano y me encanta que la iglesia los pueda conocer. Me gustaría un poco que nos empezaras platicando de dónde eres, si eres de aquí de la Ciudad de México, cuántos eran en tu familia, todo eso, cuéntame. Pues sí, yo nací aquí en la Ciudad de México, un 17 de marzo, de hace muchos años. Toda mi familia ha sido de aquí. Mis abuelos fueron los que trajeron la familia a la Ciudad de México. Mi abuelo es de Mérida, mi abuela de Michoacán. Y pues nada, soy la menor de 6 hermanos y también soy la menor de 5 medios hermanos. En total somos 11. Y soy la más chica de todos, que ya no estoy tan chica, pero... En total son 11. 11. ¿Cómo Entre es eso? los de mi mamá, mi papá, los de mi papá solo, mi mamá sola, los de los dos juntos, todos juntos somos 11. Ok. ¿Y cómo es crecer en una familia de 11 individuos? O sea, ¿estaban al mismo tiempo los 11 en una misma casa? No, crecimos solamente 6 en una casa, los otros vivían con su mamá, nosotros con la nuestra. Pero es retador vivir en una casa con tanta gente, siempre hay mucho ruido, creces acostumbrándote a compartir tus cosas, siempre. Cuando tú creciste, ¿cuántos habían en la casa? Pues ya estaban todos. O sea, sí Todos estaban los 5. Ok, solo los 5. O sea, Solo los 5 no de mi mamá. los otros 6. Ajá. Es que está increíble. Sí. Y con los otros 6, ¿cómo era la dinámica? ¿Los veían mucho, poco? No, de hecho, con los otros 6 nos empezamos a llevar cuando se murió mi papá. O sea, cuando mi papá empezó a enfermarse y así, que tuvimos que hablar entre todos para poner cosas de acuerdo, fue que nos empezamos a llevar con ellos y pues hasta la fecha. ¿Y en la dinámica familiar cómo era? Cuéntame. O sea, en los que estaban en la casa. Pues era complicado porque éramos muchos en un espacio muy reducido. Yo creo que no hay espacio Que aguante tantos 8 hermanos, personas. que aguante tantos hermanos y una mamá juntos. Más el perro, más los pájaros, teníamos conejos, o sea, sí éramos un montón de almas juntas en un mismo lugar. Pero creces aprendiendo a compartir, a comunicarte, a esperar tu lugar, a esperar tu turno, o sea, creces en una dinámica diferente. Sí, qué increíble. No me lo imagino, pero debe estar bastante entretenido. Sí, es muy entretenido. ¿Tu relación con tus hermanos, cómo dirías que es? Muy buena. La verdad es que algo que nos dejó mi mamá desde chicos es que siempre nos mantuvo en la mente que lo único que íbamos a tener toda la vida eran nuestros hermanos. Que los papás tarde o temprano se van, que los hijos tarde o temprano se van, pero los hermanos siempre están ahí. Entonces, desde chicos siempre hemos tenido muy buena relación, todos. O sea, a pesar de la diferencia de edades y a pesar de todas las diferentes personalidades que podemos tener, siempre nos hemos llevado muy bien. ¿Con tus papás cómo te llevabas? Bien, también. La verdad es que no
tuve mis roces con mi mamá cuando era yo adolescente porque era muy rebelde. Ok. Pero fuera de eso siempre nos llevamos muy bien. Con mi papá también. Ya entre más grande fui, más entendí a mis papás y mejor me empecé a llevar con ellos. Pero sí tuve mi etapa de rebelde y le saqué canas verdes a mi pobre madre. Antes de entrar en esa etapa, que me llama mucho la atención, pero también me gustaría saber qué cosas aprendiste de tus papás, o sea, que dirías esto, a lo mejor no lo entendí incluso en esa etapa, pero que ahorita dices, wow, qué increíble. Pues mira, te puedo decir que de mi papá aprendí a disfrutar las cosas chiquitas. Mi papá creció en una familia como súper pobre y siempre trató de darnos como las mejores cosas cuando éramos chicos y para nosotros era normal, pero uno crece y te das cuenta que todas esas cosas cuestan y que si no las puedes pagar, pues no las tienes, ¿no? Y creo que durante todo el tiempo que mi papá estuvo vivo siempre nos enseñó que podemos ser felices con muy pocas cosas, aunque tengamos la habilidad de tener muchas cosas o muy caras. Uno aprende a vivir, o sea, aprendes a ser feliz con poquitas cosas, no sé si me explico. Sí, y creo que es una máxima, ¿no? Hace tiempo leí un libro, no sé si ya lo he compartido en este espacio, que se llama To Hell with the Hustle, no sé cómo se dice en español. Qué horrible soy, perdón. Pero creo que es como adiós a las prisas, algo así debería ser como la traducción. Pero puntuaba que justo hoy en día vivimos como en una sociedad donde constantemente estamos buscando aprobación con cosas, ¿no? O sea, si tengo dinero, si tengo los viajes, si tengo el coche, si tengo la ropa, y lo que ellos dicen es como, ahora imagínate vivir en el siglo XV, donde pues eso no existía tanto, ¿no? Sí, o sea, tú eras un granjero que tenías tu casita, tenías a tu rebaño, a tus hijos, tu pueblo pequeño, y todos los días era disfrutar lo más básico, y no tendríamos por qué buscar otras cosas. Así es. Pero pues sí, eso fue lo que le aprendí a mi papá, creo, dentro de muchas otras cosas. Y de mi mamá siempre mantener unida a la familia, creo que es de todas las cosas que me dejó como la más importante, ¿no? O sea, siempre esforzarse. Cerca. Sí. Ok, qué increíble. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, claro, digo, al final, la escojamos o no, ahí van a estar siempre, ¿no? Mi mamá también nos dice lo mismo a mi hermano y a mí, ¿no? Si ustedes dos van para adelante. Pues sí, nomás se tiene a uno, a la familia, creo. Sí, qué increíble. De ahí ahora sí, cuéntame, ¿cómo era tu etapa de pequeña primero en la primaria? ¿Cómo eras como estudiante? Pues mira, siempre fui una niña muy inteligente, pero muy desastrosa. Ok, ¿no? inquieta. O sea, inquieta, digamos. Entonces siempre saqué buenas calificaciones, pero también siempre tuve muchos problemas de conducta, ¿no? Toda la vida fui la niña rebelde, la que si me daban una instrucción preguntaba por qué, ¿no? O sea, que nunca me quedaba callada y eso me llevó a tener muchos problemas de chiquita. Era muy voluntariosa también, creo que se me ha quitado un poco, pero no mucho. ¿En qué sentido? Pues de que hago lo que yo quiero, Okay. ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, si es algo que involucra a otras personas, siempre pregunto la opinión de otras personas, básicamente la de mi esposo, porque vivo con él. Para seguir haciendo lo mío, ¿no? Exacto, pero nada más para que sepa que no. Pero si no es algo que involucre a otras personas, yo voy por lo mío y lo hago y ya, ¿no? ¿Crees que es algo bueno? Sí, mientras no lastimes a nadie, creo que uno debe de hacer lo que lo haga feliz. Ok. Pero ¿no crees que a veces lo que nos hace feliz, o sea, te estoy como traspasando un poco a mi vida y el día más feliz que yo tuve, por ejemplo, fue cuando casi me quedo en coma de una congestión alcohólica. No lastimé a nadie más, pero pues al final fue... ¿Eso crees? Bueno, o sea, al final sí llegué a lastimar a mi familia, sobre todo a mi mamá, ¿no? Que si está escuchando esto, le mando un beso por aguantar todas esas cosas. Yo también. Pero al mismo tiempo muchas veces, o sea, toda acción que hacemos no hay ninguna que no afecta a nuestro entorno en ese caso. O sea, es como esta dualidad, ¿no lo ves también como hay que ser cuidadoso en cómo puede incluso el pensar que no afecta a otras personas sí puede llegar a afectarlos? Pues no lo había pensado, pero hasta la fecha creo que no he tenido que vivir ninguna circunstancia en la que eso suceda. Ok, es válido. Afortunadamente. De ahí en la secundaria, ¿cómo fue? Pues era muy rebelde, ahí sí
solté las riendas de mi casa por completo, me fui de mi casa muy chica a vivir con una amiga, después me di cuenta de que no era por ahí, me regresé a mi casa. ¿A qué edad? Yo creo que tenía como 16. Wow. ¿Cómo se dio ese plan? Me peleé con mi mamá un día y cuando ella se fue a trabajar, o no me acuerdo dónde se salió, agarré mis chivas y me fui de mi casa. ¿Y tu amiga también estaba en ese plan con su familia o te fuiste a casa de su No, familia? me fui a casa de su familia, Ok. sin preguntarle a su mamá ni nada. O sea, lo primero que hizo su mamá cuando llegó a su casa fue regañarme. Así de, primero me preguntas y luego te metes a mi casa y ahorita le hablamos a tu mamá y, ¿no? O sea, y la verdad es que no fue una etapa padre, aprendí un montón de cosas, pero la pasé muy mal porque pues tenía que dormir en el piso porque mi amiga no me iba a dar su cama, ¿verdad? Que, Sara, luego te mando esto. Gracias, te amo. Hasta la fecha somos amigas, de hecho. ¿Cuánto tiempo duró esta etapa? No sé, yo creo que 6 meses, un poquito menos. Bueno, pues sí fue bastante. Y tuve que, o sea, lo primero que me dijo la mamá de Sara, la señora Alicia, es que pues ella no me iba a mantener y que necesitaba conseguir un trabajo. Entonces tuve que conseguir trabajo, de hecho tenía 2 trabajos en aquel entonces. ¿De qué era? Trabajaba en una tienda de ropa. Ok. En las mañanas y en las tardes me iba a trabajar con Sara, que no me pagaban, pero su mamá no me quería tener ahí metida en su casa sin hacer nada, ¿no? O sea, ¿ya no estudiabas en su edad? No dejé la escuela en aquel entonces. Ok. Sí, ¿Y porque, de ahí pues, cómo se dio? no tenía quien me la pagara porque me fui de mi casa, Claro. ¿no? Entonces también aprendí eso, ¿no? Que hay cosas que uno tiene que aprovechar mientras las tienes, porque cuando ya no las tienes, pues Sí, no hay forma de es regresarlas, complicado. literal. Así es. Sí, no, y como jóvenes, ya bien señor yo, pero sí, o sea, como adolescentes, muchas veces creo que se nos hace muy fácil todo, ¿no? Sí. Y de ahí cómo se vio el regresar a tu casa. Pues después de un tiempo, me acuerdo que fue un poquito antes de la Navidad, hablé con mi mamá y le pedí una disculpa por haber sido tan grosera, le cambié mi actitud ante ella, ante la vida, con mis hermanos, o sea, sí cambió un montón de cosas. Y regresé a mi casa, me quedé trabajando, regresé a la escuela, terminé la prepa abierta. ¿Qué dirías que fue lo que te hizo regresar? Pues yo creo que en aquel entonces fue la culpa. Me sentía culpable ¿De haber dejado a tu familia? de haber lastimado a mi mamá. Ok. Porque sí, fue como un shock para ella que su hija chiquita se haya ido de su casa. Pero la seguías viendo, ¿no? Me imagino. ¿No? ¿O fue Todo así el tiempo de- que estuve fuera, lo único que vi fue a mi papá y solamente porque ya tenía como ciertas citas médicas programadas de dentistas y así, y él iba por mí, me llevaba y me regresaba a casa de mi amiga. Ok. Pero no hablé con nadie, igual con mis hermanos tampoco hablé en esas épocas. Tampoco había como celulares y así como para Sí, estarse mensajeando, ¿no? Había que levantar el teléfono y eso es un poco más complicado. Darle vueltas a las Exacto, rueditas. sí. Qué joya. Pero sí. ¿Y de ahí cómo se vio el regresar a tu casa? ¿Cuál fue la reacción de tus papás? Híjole, tengo muchas cosas bloqueadas. La verdad es que no me acuerdo mucho de cómo fue el proceso, Ajá. pero sí me acuerdo que hablé con mi mamá, le pedí disculpas, hicimos como un plan de cómo iban a funcionar las cosas y funcionaron. O sea, como que después de ahí ya nunca me volví a salir. Como que aprendí mi lección. Pues es que me rápidamente. imagino, sí, no, está cañón. Y también como mamá, digo, nunca me he ido de mi casa, creo. Creo. No, que sepan. No, no es cierto. No, pero como mamá también creo que te ha de soltar este otro lado de, pues si me dice que se va, sí se puede ir, ¿no? O sea, Ujú. y cómo podemos mediar estas cosas, porque también es muy fácil como padres, que ninguno de los dos somos, pero hablando de las responsabilidades que tenemos, Ujú. es como muchas veces mi hijo y me tiene que aguantar y se van a someter y muchas veces también toda esa presión llega a ocasionar Sí, que pues, terminemos tomando malas decisiones, ¿no? tenemos que entender que las personalidades de todos son diferentes y no es que ellos se amolden a nosotros ni nosotros a ellos. Yo creo que no tengo hijos, no sé cómo funciona, pero creo que lo ideal es como llegar a un punto medio sabiendo quién es el adulto y quién es el niño. Sí, ¿no? claro, tampoco le vas a decir como punto Pero medio. llegar a un Sí. punto medio en el que yo te acepto a ti como eres, tú a mí, y de aquí pues nomás hay que trabajar. Y darles ese colchón de equivocarse también. Sí, es también. algo que platicaba con Iván que tu suegro decía, ¿no? Que seamos prontos para equivocarnos porque más pronto Así es. aprenderemos. Ujú. Eso está muy cañón.
Sí. Y bueno, de ahí regresas a tu casa. ¿Cómo fue la dinámica con tus hermanos? Hacer la prepa abierta. Pues fue difícil porque dejé de tener muchos privilegios y muchos lujos y muchas cosas a las que yo estaba acostumbrada. Y si yo quería algo me lo tenía que ganar o yo quería algo me lo tenía que comprar, ¿no? Y entonces todo mi sueldo pues se iba en las cosas que yo quería y aparte en las cosas de la casa, ¿no? Porque las reglas cambiaron, Big Brother, y entonces había que cooperar también para las cosas de la casa, para la comida, para, ¿no? Y cooperar también con las labores de la casa, cosa que nosotros cuando éramos chicos no hacíamos, mi mamá hacía todo, ¿no? Entonces sí cambió un poco esa dinámica, pero también me hizo crecer, me hizo aprender a ser un poco más madura y a ser responsable de mis cosas, ¿no? O sea, hasta la fecha, si hay algo que hay que hacer, pues voy y lo hago yo. No le pido a nadie que me lo haga, ¿no? Sí lo hago yo. Sí, no eres súper ordenada. Y aprendí, yo creo que eso lo aprendí en esa etapa. Y me encantó trabajar y me encantó, pues el primer trabajo que tuve es el mismo trabajo que tengo hasta el día de hoy. O sea, nunca me salí de esa línea de trabajo porque me encantó y me encantó tener mi dinero y me encantó hacer las cosas a mi tiempo, que también era algo como que muchos psicólogos le dijeron a mis papás que yo no era una niña normal como la de la familia Peluche. Claro. Yo tenía mis tiempos y mis maneras de hacer las cosas y mi manera de entender las cosas. Y justo creo que fue por eso que me salí un poco del redil, porque me querían como meter en el mismo carril de todos mis hermanos y yo era diferente, ¿no? Toda esa dinámica era diferente con tus hermanos y contigo. O sea, ellos sí les seguían comprando cosas, etcétera. Sí, o sea, sí tú ves la línea de crecimiento y de educación con mis hermanos, excepto uno de ellos que también era igual de rebelde que yo. Todos fueron como sobre la misma línea, ¿no? Okay. Creces, o sea, sales de la prepa, llega un momento en el que igual te compramos el coche o te prestamos para que lo compres, ya vas a la universidad, te cooperamos con todo el material, ¿no? Hasta que te gradúes y seas una persona así. Uh-huh. Y casi todos ellos, o prácticamente todos, siguieron esa línea. Y la única que no la siguió fui yo. No, y te entiendo completamente. Yo desde que tenía como 9, 10 años decía como, no, yo hago la secundaria, me salgo prepa abierta, universidades 2 años y a trabajar, Y adiós. ¿no? No me he titulado, saludos otra vez a mi mamá. Pero entiendo, o sea, que no sé, yo siempre estuve súper peleado con la escuela porque decía como nos hacen perder mucho tiempo en cosas que en la prepa abierta, no sé si tú lo experimentaste, pero aprendías lo mismo en 3 horas que lo que alguien aprendía en 2 meses. Yo te voy a ser muy honesta, yo no aprendí nada. Ok. Estudié para pasar los exámenes y si tú me preguntas hoy, ¿qué? Pero en esa misma No como aprendí sintonía, ¿crees que frenó tu desarrollo como adulto o como persona en el No. día de hoy? No, creo que no. Oh. O sea, pero no, o sea, académicamente no aprendí nada. Yo Ujú. estudiaba para pasar los exámenes y los pasé y me gradué de la prepa a mi ritmo, a mi tiempo y con el promedio que me Claro. tocó y ya. O sea, para mí era nada más un trámite. Hasta la fecha es un trámite nada más para mí, ¿no? Yo la mayoría, el 99% de las cosas que sé las aprendí aquí o las aprendí en el trabajo, o las aprendí en muchos otros lugares, pero nunca he sido muy fan de la escuela. Sí, no, y a lo mejor soné muy como antiescuela, no es mi postura porque 100% creo que hay personas que también les funciona mucho, ¿no? O sea, Sí. mi hermano es igual, es actuario, o sea, siguió el librito, está trabajando de actuario, le está yendo muy bien, gracias a Dios. Sí. Pero creo que también a veces los padres con personas a lo mejor que somos un poco más dispersas o movidas o que tenemos otras habilidades o incluso Ujú. los músicos como Iván o etcétera, a veces creo que también deberían de tener como esa sensibilidad de decir, ok, no necesariamente tienes que estar en esta caja para llegar al éxito que puedes Sí. alcanzar. Digo, no es algo que se manejara en aquellas épocas. Ajá, claro. Ahora es un poco más fácil de entenderlo y verlo, pero antes no era así. ¿Tuviste mucha oposición de tu familia en ese aspecto? No. Mi mamá era una persona que después de un tiempo ya se dio cuenta que nos tenía que dejar libres y que fuéramos las personas que somos. Ok. Y no.
En la prepa, ¿cómo era tu vida? O sea, a veces me pasaba también que tener tanta libertad económica, libertad en la casa, me llevó a tomar algunas malas decisiones. ¿En tu caso fue igual o cómo En manejabas mi esa caso libertad? fue al revés, Ok, ¿sabes? Llegó un momento en el que ya mi mamá falleció cuando yo tenía 24 años. wow. Entonces me fui a vivir sola y justo fue la época en la que estaba terminando la prepa porque la acabé súper tarde. Eh, y yo ya trabajaba y vivía sola y me hacía mis cosas yo sola, ¿no? Em, y en lugar de tomar esa libertad y hacer lo que se me pegara la gana, me lo tomé como muy en serio. Entonces siempre era la amiga que no tomaba para llevar a todo el mundo, ¿no? Era la única que tenía coche, porque pues era la única que se lo podía comprar. Y siempre fui como muy consciente de si voy a salir, no puedo llegar tarde porque llego sola y entonces pues es peligroso, ¿no? O sea, como que en mi caso fue hacia el otro lado completamente, ¿no? En lugar de tomar la libertad y convertirla en libertinaje, la convertí en En cuídate, orden, porque no ¿no? hay quien te cuide, ¿no? O sea, ya estás sola. Si no te cuidas tú, o sea, si te pasa algo, nadie se va a enterar, ¿no? Entonces sí me fui más bien como para Para el el otro otro. lado. ¿Y nunca te lo has como reprochado, decir como No. me gustaría salir a la fiesta? No, porque lo hice cuando estaba en la secundaria. En mi época de rebelde me destrampé cuanto quise y salí cuanto quise y me desvelé cuanto quise y me emborraché cuanto quise. Entonces como que ya era, no sé si es algo que alguien realmente necesite vivir, pero no es algo a lo que yo quisiera regresar. O sea, como que ya me da flojera, la verdad. Sí, no, y si soy honesto, digo, yo también lo viví, también digo, me lo pude haber ahorrado, ¿no? Sí, Lamentablemente creo que como adolescentes otra vez decimos como, no, es que no quiero que me cuenten, etcétera, pero algo que yo, gracias a Dios, aprendí cuando llegué a la iglesia a los 17 años fue como, pues aprende los errores de los otros, ¿no? O sea, pues ¿para sí. qué eres como él? Está caliente el sartén y ir a tocar el sartén. Exacto. Sí, pero también la verdad es que no creo que haya sido algo malo. Aprendí un montón de cosas, ¿no? O sea, aprendí cuántas copas me puedo tomar antes de ponerme borracha, Ujú. ¿no? Que si no lo haces, no lo sabes, ¿no? No es que lo recomiende, no. Así, tenemos una dinámica en el programa Pero que vamos a cumplir los cuántas. shots. No, o sea, pero son cosas que aprendí que hoy en día puedo como adulto decir, a ver, no me puedo tomar más de 2 o 3 cervezas porque entonces ya no puedo manejar, Ujú. ¿no? Porque entonces se me suelta la boca, porque empiezo a hablar súper fuerte y empiezo a hacer chistes sin, o sea, como esas son las cosas que aprendí. Entonces no me arrepiento tampoco porque, pues, saqué cosas buenas de eso también. Sí, Aprendizajes, al fin. pues al final errores y aciertos nos edifican a lo que hoy somos, Pues ¿no? sí, Esa es una realidad y no nos podemos cambiar el construyen. pasado. Creo que Así es. nos toca enfocarnos en el futuro y decir, bueno, ya la regué, ya vamos para Pues adelante, sí. ¿no? De ahí cómo fue asimilar también que tu mami falleció. No sé si ahí tu papá ya había fallecido No, también. mi papá se murió algunos años después. Ok. 9 años después. ¿Cómo fue asimilar eso como familia? Pues fue difícil porque éramos muy unidos a mi mamá. Em, Creo que cada uno de nosotros lo tomó de una manera completamente diferente, ¿no? Muchos lo somatizamos de otra manera, ¿no? Yo había creído que lo había tomado como con mucha calma, con mucha paz, ¿no? De ya no está sufriendo, ya no está enferma, ya está en un mejor lugar. Y resultó que mi cuerpo estaba pensando completamente lo contrario. Entonces después me enfermé de muchas otras cosas que yo no sabía que podían pasar. Pero, pues creo que hoy en día entiendo que es como parte de la vida, que era algo que nos decía mi mamá, lo único que tenemos seguros en la vida es la muerte. Y ya, ¿no? Es más fácil que te lo digan a vivirlo, pero creo que hoy en día por eso hablo y bromeo al respecto, porque es algo que es parte de mi vida y ahí está, y pues ya, ¿no? O sea, a todos les pasa, no soy como la única persona en el mundo que ha perdido a su mamá, ni a su papá, ni... Es normal, creo. Pues sí, al final vivimos en un mundo caído, ¿no? Sí. Hay un pastor, el pastor Mauricio, que no creo que nos esté viendo, pues sí se saluda. Vamos a mandar 20 saludos hoy. No, pero él decía que justo lo único fuera del diseño de Dios que hoy en día experimentamos es la muerte y la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad te lleva a la muerte. Ujú. Por eso a nosotros como humanos nos cuesta
procesarlo porque no era parte del diseño original en el que estamos. Sin embargo, ya es una realidad que pues vamos a pasarlo, ¿no? O sea, tanto nuestros padres como nuestros hermanos, como nosotros mismos. Y la verdad es que creo que también son etapas que en lo personal me ayudan también a decir, bueno, lo que hoy tengo lo voy a disfrutar, ¿no? Pues o sea, sí. las personas que tengo las voy a querer, las voy a amar, porque si no, no sé cuándo vaya a pasar. Claro. Y mira, es complicado hablar de esto, no porque sea difícil hablarlo, sino porque tratar de recordar como todas las emociones que uno puede pasar en ese lapso de tiempo es complicado porque son muchas al mismo tiempo, ¿no? Pero pues ella partió y yo aprendí a valerme por mí misma, a cocinar, que no tenía ni idea, ¿no? Eh, Aprendí a hacer un montón de cosas que ella me enseñó, yo no sabía que me había enseñado hasta que las tuve que ocupar, ¿no? Obviamente siempre hay un momento en el que dices, híjole, es que me encantaría tenerla aquí conmigo y me encantaría que estuviera aquí conmigo el Día de las Madres o que conociera a mis sobrinos, que viera lo que soy el día de hoy, ¿no? Pero lo está viendo. Simplemente yo no la veo y no la siento a ella así físicamente, pero sé que todo esto también lo está viviendo ella conmigo. Entonces, pues al principio fue como triste, ¿no? Pensar que pues es una persona que ya no está físicamente contigo, pero lo entiendes después y creo que también o sea, empezar con esto de conocer a Cristo me ayudó a entender esa parte también, ¿no? De pues sí, los extrañamos y todo, pero pues es nomás la mitad del camino. La otra mitad está allá y cuando lleguemos allá será otra historia, Sí, es una ¿no? esperanza sobrenatural, ¿no? Sí, Al final de cuentas, y me gusta porque justo nos habla la Biblia de la nube de testigos y cómo hay gente que no está viendo, nos está echando porras, y siempre viene de la parte de la esperanza, y como, qué padre, ¿no? O sea, mi sí, familia va a estar ahí, y luego platicaremos, y como tú dices, eso, lo que vivimos en la tierra, pues es nada comparado a toda la eternidad. De ahí, ¿cómo fue tu experiencia de ya valerte por ti misma, crecer pues en ti? pues mira, siempre fui una niña, adolescente, mujer muy independiente. En realidad no me costó trabajo como tal valerme por mí misma. Empecé a trabajar muy chica. Entonces, desde muy chica aprendí que si quieres algo te lo tienes que ganar, ¿no? Claro. Y después con el paso del tiempo aprendes que ya que te lo ganaste lo tienes que cuidar, ¿no? Porque pues te costó trabajo ganártelo, entonces ahora lo tienes que cuidar. Y después aprendes que todo eso también llega un momento en el que lo tienes que compartir. Y habrá gente que lo tome, y habrá gente que lo pise, y habrá gente que lo tira a la basura, y no importa, ¿no? Al final del día son aprendizajes de toda la vida y sabes, ahí aprendes a escoger a la gente que quieres que esté en tu vida, quienes no. O sea, yo creo que el proceso de ser independiente no es nada más me pago mi comida y me pago mi renta, ¿no? Creo que también involucra todas esas otras cosas de saber con quién te juntas, con quién no te juntas, a qué hora llegas a tu casa, si tomas, si no tomas, si te drogas, si no te drogas, ¿no? O sea, ese es un proceso como muy largo, que es complicado ponerlo en palabras porque pues toma mucho tiempo, o sea, hasta la fecha sigo aprendiendo cómo ser un Pues adulto independiente, al final es la con vida. gustos De mentes. bien dementes. O chavorruco ya. De chavorruco, exacto. Qué increíble. No, pero sí es una realidad, o sea, todos estamos en construcción, Sí. todos estamos aprendiendo qué nos gusta, qué no nos gusta, o en qué temporadas nos gustan ciertas cosas, en qué otras temporadas, ¿no? Porque justo está la etapa de me puedo desvelar hasta las 3 de la mañana, cotorrear, y algo que me platicabas mucho, creo que fue el año pasado o antepasado, es que también aprendiste a decir que no. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? No sé en qué momento me di cuenta que decir que no también es válido, ¿no? Yo creo que en algún momento me harté de algo o pasó algo en mi vida que dije, no, no quiero. Y me di cuenta que nadie se murió, no se cayó el mundo, no se incendió nada. Y dije, pues así se puede. Y entonces aprendí que pues hay que decir que no cuando uno no quiere o no tienes ganas o no estás de humor o no te late o ¿O no no te quieres? vibra o Sí, no, sí. ¿sabes? Está bien decir que no.
Sí, es interesante en la sociedad en la que vivimos porque sí me he dado cuenta que a veces la gente se lo toma personal, ¿no? Sí, no está bien visto. Y, ajá, no está bien visto y a veces nosotros nos echamos esa carga de no, ¿y qué van a pensar si no voy? ¿Qué van a pensar si les digo no quiero? ¿Qué van a pensar? Es como, pues que piensen lo que quieran, tú estás siendo honesto, ¿no? Pero ese es el primer paso, el dejar de pensar que van a pensar los demás. Ajá. Es el primer paso para decir que no. O sea, hace poco tuve una plática con mis amigas en las que me decían, es que te vemos muy cambiada, sentimos que ya no eres la misma. Les decía, es que ver, pues no, ya no soy la misma, ahora digo que no cuando no quiero. Sé que puede sonar raro y que ustedes pueden tomarlo como algo muy extraño, porque nunca he sido así, pero eso no quiere decir que las quiera menos, ni que soy una persona fea, ni que, o sea, simplemente si no quiero no lo voy a hacer. Y ya, y no pasa nada, y nos amamos y nos seguimos queriendo y nos seguimos hablando y no pasa nada, ¿no? Creo que es darnos nuestro lugar, ¿no? Sí. Y el valor que tenemos y también dimensionarlo. Digo, no es lo mismo, oye, no quiero ir a una fiesta, no quiero ir a cuando estés en el hospital porque te acaban de diagnosticar algo. Ujú. Entonces también esa parte de modelarlo y Que también es decir... válido, ¿eh? Creo que es válido, pero creo que es una línea muy delgada de una transparencia y comunicación y saber qué estás dispuesto a hacer y no hacer por otras personas. Creo que tú acabas de dar como en el clavo. Está bien decir que no, pero también siempre hay que saber comunicarlo, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo decir, ay, no. Decir, oye, creo que no es el momento para mí asistir a este evento, o no tengo ganas, o no me siento cómoda estando con estas personas, o hay maneras diferentes de decir que no también. Y es parte de entablar esta comunicación con la gente que quieres y te preocupa, porque si es alguien X en el mundo es no y ya, ¿no? Pero las personas que quieres y las que están alrededor de ti, pues se merecen ese puntito extra de decir y explicar por qué no. Dicen por ahí, ¿no? Que lo valiente no quita lo cortés. Al revés. Lo cortés no quita lo valiente. No es lo valiente, sí. No. Lo que sí te creeré. Eso pues. Pero bueno, el Sí. punto es Exacto. que pues no puedes como pasar a los demás por encima, ¿no? O sea, al final es respetarlos, amarlos, es la primicia de lo que Jesús nos dijo, es Sí. ama al otro, considera al otro, pero también amate a ti. Así es. De ahí regresándome un poquito a tu vida porque dio un salto muy hacia adelante. Pero, ¿cómo se vio a los 24? ¿Vives sola? ¿De ahí te casaste? ¿Cómo pasaste de un lado a otro? Hablaste como de 10 años en 3 segundos. A ver, me fui a vivir sola. Me fui a vivir sola y después mis hermanas se casaron, tuvieron hijos y decidimos como todos irnos a vivir a la misma zona, como Ok. para estar juntos. Sí, sí, sí. Hubo una época en la que mi hermano Gonzalo vivió conmigo también. ¿Cómo es? Voy a hacer ahí una pequeña pausa. Ujú. Perdón que te Bien. interrumpa. Pero la verdad es que también, digo, ahorita nos puedes compartir un poquito más de la situación de Gonzalo. Ujú. Pero una, que es como lo que tiene tal cual como diagnosticado, y dos, cómo es vivir eso como familia. Pues Gonzalo lo que tiene es síndrome de Down y yo no sabría decirte si hay algo diferente. O sea, en la dinámica familiar, porque cuando yo llegué a este mundo él ya estaba aquí. Ok. Entonces no es como que mi dinámica familiar haya cambiado de un día para otro Ujú. porque llegó una persona con una discapacidad. Mi vida siempre fue así. Entonces, pues no sabría decirte si hay algo diferente. No, está increíble, digo, es parte de tu familia y es tu realidad, ¿no? Sí. Y al final algo que me encanta es cómo todos lo quieren. Bueno, lo que a mí me ha Sí. tocado ver, a ti, a Rigel, a Iván, cuando vienen aquí a la iglesia, es increíble, ¿no? O sea, a veces, pues como todas las personas tiene sus momentos, Gonzalo. Sí, tiene un carácter difícil. Pero también es alguien que creo que nos enseña bastante. En tu caso, ¿qué te ha enseñado? A llevarme la vida ligera, que se vive un día a la vez. Él no se preocupa por mañana, no se preocupa por ayer. Él está en su momento, en su día y peace and love, ¿no? O sea, como que no está pensando en cosas que ni al caso. Él vive su vida de un día a la vez. Y disfruta cada momento. Sí. Y de verdad, cada momento Sí. es para él así súper intenso y lo disfruta y le encanta. Y
Escuchar música. ¿Qué grupo le encanta? Sí. Ay, los de los 90s Pop Tour, Pop creo que es. Increíble. Qué horror. Ya me hice ese concierto al derecho y al revés. Qué barbaridad. Ay, no, yo soy fan. Pero bueno, de ahí Gonzalo vivió contigo, o sea, fue la misma dinámica que siempre llevaste, ¿no? Fue cansado. No, porque pues nos levantábamos temprano, él se hace su desayuno, yo me hago el mío. O sea, es una persona muy independiente también Ok. él. Mi papá pasaba por él para llevarlo a la escuela y luego iba por él como a las 6, creo, y yo llegaba del trabajo a las 8. Entonces, pues era como una dinámica Ya muy... era convivir, ¿no? Tal cual. Sí, muy normal. Y Qué cenar increíble. juntos y ver la tele y como normal. Y después conocí a mi primer esposo. Estuvimos, yo creo que juntos como 3 años. ¿Dónde lo Duró- conociste? Es primo, en realidad es su tío, de una de mis mejores amigas. O sea, es Ok. su primo por la edad, pero... Sí, pero es tío por genealogía, Exacto, ¿no? por Por algo genealogía es su tío, genealógico. exacto. Estuvimos juntos como 3 años, 2 de ellos comprometidos, y el matrimonio nos duró como 1 año, como que nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, pero no queríamos la misma vida. Ok. Entonces dejamos la fiesta por la paz. Y 1 año después conocí a Iván, y aquí estamos todavía. ¿Fue difícil tomar esa decisión de separarte de tu primera esposa? Para mí no, yo sabía muy bien lo que quería. Ah, Y lo que quería era no estar ahí. ok, o sea, fue como ya que estoy dentro de, me di cuenta que no es parte de lo que busco en la vida. Exacto. Y de ahí cómo fue, o sea, tuviste un proceso como de luto, de... Sí, la Porque- pasé muy mal durante algún tiempo y se me juntó el lavado con el planchado y en esa misma época me corrieron del trabajo, o sea, todo me cayó encima. Claro. ¿no? Pero la verdad es que él y yo siempre tuvimos una muy buena relación antes y después de estar casados. Incluso después de separarnos y de divorciarnos y así, él en algún momento me llamó para decirme que había tenido un pleito con su mamá y que no tenía dónde caer a dormir. Ujú. Y se fue a vivir conmigo otra vez, o sea, y éramos súper buenos amigos y vivió conmigo un tiempo hasta que un día sí le dije, oye, creo que no es muy saludable, ¿no? Sí, claro. Puedo seguir Sí. ayudando en lo que quieras, pero, Sí, pues, pero no es al saludable final, porque claro. pues tú ya tienes tu vida, yo tengo la mía, yo vivía con mi roomie, o sea, nuestra dinámica familiar ya era diferente, ¿no? Él hizo su vida, yo hice la mía, pero nunca fue como de agarrarnos del chongo y pelearnos y terminar mal, o sea, fue como muy civilizado, o sea, realmente nos dimos cuenta de que no era ahí. Y así como platicamos la primera vez para ser novios, lo platicamos otra vez y fue pues hasta aquí, ok, ya. ¿Y no te llegó esta pregunta? Digo, no lo conozco, me imagino que era un buen hombre, porque si no, Es. no te hubieras casado. Bueno, Es, sí, no se ha muerto. Pero, ¿no te llegó esta pregunta a lo mejor de decir como yo pensaba que quería esto y al final me di cuenta que no es y empezar a replantearte otra vez qué es lo que estoy buscando? No, yo creo que desde el principio los dos sabíamos que queríamos, pero no nos lo comunicamos. Ok. Ese fue el error. Como de, pues yo asumo que él quiere lo mismo que yo y él pensó exactamente lo mismo de mí y cuando ya estábamos ahí fue así de, O sea, en lo superficial estamos bien, pero ya profundizar a Sí. futuro fue como... O sea, hasta hablando del tema de los hijos, ¿no? O sea, yo soy una persona que en ese entonces quería tener hijos y él no. Y nunca lo platicamos. Y ya que estábamos adentro del matrimonio, ya fue así como de, ¿cómo? ¿No quieres? Es que, ¿cómo? ¿No? O sea, y son cosas en las que ya no puedes reconciliar, ¿no? Porque es tu plan de vida. Sí, sí, sí. Sí, no es como de, oye, a mí me gusta la playa y a ti te gusta el bosque, ¿a qué lugar vamos, no? Exacto. No, y se me hace muy interesante, no lo hacía como por incomodar ni mucho menos, Ujú. pero creo que hay muchas personas que justo se encuentran en esa etapa de conocer a otra persona y creo que es súper importante entrar en esos temas de decir como, oye, ¿qué buscamos a futuro? Exacto. Para saber si queremos construir, porque hoy en día me he dado cuenta que el matrimonio es algo súper desechable. No, está bien una estadística que en Estados Unidos el 80% de los matrimonios Acaban en divorcio. acaban en divorcio. Y muchos lo ven como un contrato.
Y en realidad, y a lo mejor aquí me van a quemar en la iglesia, pero o sea, es que al final casarte como en papel, pues es un contrato, no tiene sentido. El decidir casarte con una persona es más bien un acto que haces hacia Dios, de decir, yo voy a hacer este pacto con esta persona, de honrarlo, amarlo, de ser una sola carne frente a Él. Y eso se puede ver de muchas formas, ¿no? No quiero entrar tanto en ese lado, pero lo que sí me he dado cuenta es que hoy en día la sociedad es como, bueno, pues vámonos a vivir juntos unos meses y nos casamos y pues lo que es lo peor que puede pasar, ¿no? Nos casamos por bienes mancomunados, si no me equivoco, separados. Se ve que estoy muy lejos. Si no Se ve que no me he casado. No pasa nada, sí, ajá, pero si no funciona no pasa nada, cada quien tiene lo suyo, pero ya tuvimos una fiesta, la disfrutamos y está bien. Y la verdad es que a mí sí me preocupa mucho porque cada vez es más difícil encontrar gente que esté dispuesto a, uno, ser transparente y decir como esto es lo que busco en la vida, y dos, que esté dispuesto a comprometerse de esa forma, ¿no? Pues sí. Yo creo que sí es difícil encontrar gente que que esté dispuesto a ser como muy transparente desde el principio, pero también es muy difícil preguntar. ¿Por qué crees que es muchas veces no difícil? preguntamos. Pues porque tenemos miedo a quedarnos solos. O sea, yo lo he visto con mucha gente que conozco que es que sí, ¿por qué no le preguntaste desde el principio? Ay, es que qué tal que me hubiera dicho que no. Pues en algún momento Pues lo ibas sí, a saber. pero no hubieras perdido 3 años de tu vida, ¿no? Es como, Claro. es más fácil preguntar. Pero a veces no es tanto que la otra persona no te diga, es que nosotros no preguntamos también. Sí, pues creo que como humanos tendemos a huir al conflicto. ¿En tu caso en algún momento ha sido así? Sí, a mí no me gusta el conflicto. ¿A la fecha crees que huyes? Sí. Bueno, o sea, ¿lo evitas? Sí. ¿Y qué has hecho en las ocasiones que no, o sea, que no puedes para...? Pues, mira, en mi trabajo lo tengo que hacer todo el tiempo aunque no me guste. O sea, pues te fajas los pantalones y lo haces, ¿no? No pasa nada, pero no me gusta. Sí, ¿no? Y creo que no hay como una regla. Quería ver si como concordábamos en la forma de pensar, pero yo también creo que pues no hay como una regla de, no, pues paso 1, vas a orarlo 4 días, paso 2, vas a ayunar 28, paso 3, te vas a... No, pues al final hay una frase que dice que mientras más vulnerables seamos, más fácil se van a solucionar todos los problemas, hablando en cada una de nuestras áreas. Sí. Pero bueno, te divorcias, pasas por esta temporada donde te corren de tu trabajo, donde estabas trabajando. Estaba trabajando en Seña, creo. Ok. En Hermenegildo Seña. ¿Y de ahí cómo se ve esa etapa de tu vida? Ay, super dark. ¿En qué sentido? Pues viví deprimida mucho tiempo, pero creo que me afectó más el trabajo que el matrimonio, la verdad. Ok. O sea, más bien fue como una suma de todo, pero desarrollarme profesionalmente es algo que a mí siempre me ha importado mucho y yo creí que va por un buen camino y resultó que no. Y toparme con eso de frente me costó trabajo, fíjate. Es que incluso no por demeritar tu matrimonio, pero llevabas invirtiendo más tiempo a tu carrera profesional Sí. que a tu relación, ¿no? Y al final también pues es parte de la identidad que vamos construyendo. Sí. O sea, no creo que debamos como demeritar tampoco las otras cosas por las cuales construimos, no se da y es como, oye, pues se me fue abajo lo que he venido construyendo por tantos años. Sí. De ahí cómo fue esta etapa de depresión. Pues estuve prácticamente en cama 3 meses, Ok. ¿no? Viendo la tele, sin comer, era como de, ay, pues ¿para qué me levanto? ¿No? Si tengo de cualquier manera mi liquidación, pues ahí hay dinero. Que no duran para siempre, pero... No, pero me duró bastante bien. Qué ¿no? bueno. Comer una vez al día sirve para ahorrar dinero. Y mi mejor amigo que vivía conmigo en aquel entonces, un buen día, literal, me agarró del cabello, me sacó de la cama y me dijo, te paras ahorita, y me paré y ya nunca regresé. Me salí a buscar trabajo, encontré un buen trabajo que me gustó. No era el que yo quería, pero era el que me generaba dinero y me sacaba de la casa y me hacía levantarme todos los días, ¿no? Entonces, era bueno en ese entonces. Después empecé a buscar cosas mejores que me regresaron al camino a la carrera que yo quería hacer, que es lo que me ha llevado hasta donde estoy el día de hoy. Y en ese proceso de trabajar y reencontrarme a mí misma y como saber que pues estar tirado en una cama tampoco te ayuda, fue que conocí a Iván en aquel entonces. A tu esposito. A mi esposo. Antes de eso, me gustaría regresar un poco a lo laboral. ¿Cómo es esta tensión de decir lo que yo quiero es esto
pero en este momento tengo que hacer esta otra cosa. O sea, ¿hubo algún momento de frustración y decir no voy a poder regresar? ¿O era más como ya esta etapa de decir como pues es lo que toca y a darle? Más bien fue es lo que toca y hay que darle, ¿no? O sea, el hecho de que yo no haya terminado mi preparatoria en tiempo y de que en ese momento no haya tenido una carrera, que aunque es algo que yo no quería hacer, mi mamá me lo dijo muchas veces, el papel es necesario, ¿no? Y hasta ese momento de mi vida me di cuenta, que dije, ok, tengo toda la experiencia del mundo, llevo muchos años trabajando en esto, pero no puedo regresar al trabajo o a la posición que yo tenía antes porque no tengo el papel. Y en esta empresa nueva nadie me conoce, ¿no? No es lo mismo. Entonces tuve que fajarme y decir, bueno, pues si tengo que empezar otra vez desde cero, pues empiezo desde cero. Y ya, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que me pasa? ¿Crees que fue una mala decisión no entrar a la universidad? No. ¿Por? Porque hubiera tomado una mala decisión. Iba a estudiar una carrera que no me gusta. Ok, o sea, no hubieras entrado en una carrera como similar que te permitiera estar en el rubro que hoy te encuentras. Imagínate, digo que yo quería estudiar medicina. Ok. Nada que ver con lo que estoy haciendo y con lo que me hace feliz. Claro. Nada que ver. Y ahora que estoy estudiando mi carrera, estoy enfocada a lo que me gusta y a lo que quiero hacer y pues lo estoy haciendo. Tarde, pero aquí está. Y en esa temporada donde, digo, yo me acuerdo ahorita como regresando a mi vida, cuando yo iba a entrar a la universidad, que justo platiqué contigo, me dijiste, no seas menso, métete a estudiar por ese papelito. Hoy en día yo no tengo trabajo. Y la verdad es que sí ha sido de los mejores consejos que tú y muchas otras personas me han dado. Sí. Pero también en ese momento, o sea, no venía como el si lo hubiera hecho ya estaría en otra posición o en otro nivel, o no llegó un momento donde dijeras, bueno, pues voy a tener que soltar este sueño. Fíjate que en algunos momentos de mi vida lo he pensado, pero no es un pensamiento que se quede conmigo mucho tiempo, ¿sabes? Nunca he sido ese tipo de persona de estar pensando qué hubiera pasado si hubiera hecho. No, pues no lo hice, ya, ¿qué sigue? Ya. ¿no? Claro. ¿Qué más? O sea, no me gusta vivir en ese tipo de días en los que pues ya no puedo hacer nada. Mejor hoy que sí puedo hacer algo, pues voy y lo hago, ¿no? ¿Y pensaste en algún momento en ya no regresar a este medio de la ropa? No, jamás. O sea, si era un must, así... O sea, en algún momento también me quedé sin trabajo. De hecho, ya estábamos aquí en la iglesia, creo que Iván en algún momento habló de eso. Perdí mi trabajo, no me acuerdo ni de en qué tienda estaba, la verdad es, no sé de qué trabajo a qué va el otro fue ese brinco, sí. no me acuerdo, pero me quedé sin trabajo y un amigo mío me ofreció trabajar con él para ser su community manager Ujú. y qué horror, no es lo mío. ¿No? O sea, Ali Pink no. no, yo después de eso dije a mí que me regresen a mis tiendas, yo ahí soy feliz y ahí soy feliz. Sí se llamaba así la marca, ¿no? Ali O sea, Pink. Ali Pink. Qué joya. Sí me ¿Existe acuerdo. todavía? Ah, Ahí está. miren, si necesitan quien les haga redes, va a Yo ser no. Iván, pero se llama Ali Pink. Exacto. Búsquenlos Si en necesitan redes. quien les haga redes, yo no. Que me da mucha risa porque si eres alguien súper creativa. Sí, O sea, ¿te parece? sí, el video que grabaron de Iván, no me acuerdo cuál fue, es uno en blanco y negro. Ah, te creo. Te creo. Ese me acuerdo que Pues lo que hay un grabó solo montón. contigo. También las cosas que hacías en redes me gustaban un montón y es chistoso, ¿no? Porque a veces incluso hay cosas en las cuales somos buenos, pero pues simplemente no nos sentimos cómodos. Ajá. Sí, creo que sí soy como creativa y ahora ocupo esa creatividad. Bueno, no ahora, siempre lo he hecho, pero ocupo esa creatividad también en mi trabajo, ¿no? O sea, para hacer archivos o cosas de Excel o, no sé, cosas que uso todos los días en el trabajo que también es parte de aprovechar la creatividad. Pero, pues sí, creo que sí hay que saber hacia dónde dirigir tus dones. Claro, pues al final hay diferentes tipos de creatividades, Ajá. ¿no? Muchas veces lo adjudicamos a los artistas, a los músicos, pero pues no, hay gente súper creativa que hace que se ahorren procesos de muchas empresas que les generan Sí. millones, hay gente creativa en la medicina, hay gente creativa en pues casi todos los lados. Pues sí, en todos. Sí. De ahí, ¿cómo fue la historia con Iván? Cuéntanos. La historia con Iván, nos conocimos en una fiesta. Ok. Yo iba sola y él iba con mi prima.
y su esposo. Y nos encontramos ahí en la fiesta y nos pusimos a platicar. Y después de eso empezamos a salir de fiesta aquí, fiesta allá. Éramos como, nos hicimos buenos amigos, la verdad. Él Como también del mismo estaba grupo. pasando, pues no, él y yo. Ok. Él también estaba pasando por un proceso, yo estaba en otro. Y no, creo que fue en esa fiesta que me dijo que andaba buscando cambiarse de casa. Y yo en ese momento necesitaba un roomie. Tenía una habitación vacía en el departamento. Y se fue a vivir con Camila y conmigo y con mi sobrino, que estaba en la otra recámara. Y nos hicimos amigos y amigos y amigos y ya llegó un momento en el que éramos prácticamente inseparables hasta que nos vimos con ojitos de amor. Volteaste y dijiste, Caracas. Justo ¿Quién el dio otro día le mandé un mensaje, creo que lo subió, no sé si lo viste. No Que estoy encontré seguro. una foto de Sí. de la fiesta de cumpleaños de una amiga que fuimos a celebrar su cumpleaños a, creo que Cuernavaca, no sé. Le dije, ¿me acompañas? Sí, vamos. Y ahí en la fiesta, te lo juro que lo volteé a ver y dije, chale, ya valió. Ya fue. Ya fue. Ese día me di cuenta que me gustaba. Me acuerdo, pero creo que entonces entendí mal la foto, porque según yo la subió Iván y él puso ese fue el día que me di No, cuenta. eso fue el mensaje de WhatsApp que yo le mandé. Ok, sí, por eso dije como, Sí. ¿Y quién dio el primer paso? Creo que él. No sé, estábamos un poco borrachos. Ok. Pero creo que fue él. El pastor está escuchando. Hicimos una, pues ni modo, la vida así es Sí. de repente. Hicimos una fiesta, mi sobrino, él y Ok. yo, o sea, los tres roomies. Sí. Saludos a Manuel. Saludos a Manuel. En la casa y pues 12 cervezas para 3 personas son one too many. Y pues sí estábamos ahí, happy zones. Pero sí, creo que fue él. Y si no, lo voy a negar toda la vida. Fue Haces él. bien. Siempre. Yo también lo vi. Yo estuve ahí. Me acuerdo que fui. Tú sabes, sí. Y nunca, o sea, fluyó 100% de ahí o hubo un momento raro así de, oye, tenemos que hablar o ya fue como, ya, a disfrutarlo. No, o sea, después nada más fue como, ¿y ya somos novios? Pues sí, ¿no? Bueno. Sí, aparte me encanta que son súper pragmáticos los ¿Te me gusta? Sí, ok. Bueno, está bien, sí. Qué increíble. Hay algo que también me llama mucho la atención y es que no solo se conocieron como sin gustarse, sino que se conocieron en un momento muy vulnerable de los dos. ¿Crees que eso fue algo toral dentro de su relación? Pues, no sé. Yo creo que si a mí me preguntan, toda la gente debería de conocerse así. Pero es muy difícil tratar de conocer a alguien. O sea, cuando ya te gusta, o sea, de que lo ves y dices, ay, me gusta. ¿No? O sea, intentar a conocer a otra persona cuando ya tienes una intención atrás. Claro. Es complicado porque siempre vas a querer ocultar cosas o hacerte ver mejor o maquillarte diferente o siempre va a haber algo en medio que no te deje... Decir que comes en proboleta. Exacto, que no te deje pasar esa línea de comunicación, ¿no? Sí. Para nosotros fue diferente, o sea, como que desde el inicio siempre... Pues él me contaba sus cosas, yo le contaba las mías, me contaba las historias de las niñas con las que salía, yo le contaba las historias de los niños con los que salía, o sea, ¿sabes? Como que no hubo nada oculto desde el principio. Y eso no sé si ayuda o no, habrá gente a la que no le ayude, creo, pero en nuestro caso creo que nos ayudó. Yo creo que a todos les ayuda, pero como tú lo dices, muchos tienen miedo de ser quienes son. Pues sí. No, Pues porque al eso. final vas a vivir con esa persona toda la vida, o es lo que se espera. Y algo que justo platicaba en un momento es eso de qué horror levantarte un día y decir, ya no aguanto el no ser quien soy por querer estar bien con esa persona. Sí, es triste. Y yo lo veo desde mi lado, que a lo mejor, pues sí, no me he casado, no estoy en una relación ahorita, que es como esa etapa de sí, ha habido niñas que me han gustado y ustedes conocen todas mis historias de amor y desamor. Pero que algo que he aprendido como en toda esta temporada es eso, que el buscar amar a otra persona y amarme a mí sobre todo y darme ese lugar, es ser yo. Y ser
transparentemente y esforzarme y tener esos momentos de decir como chale, pues ni modo, o sea, van contrapuestas estas situaciones, pero yo sí creo que es algo toral porque también eso, el conocer como lo más profundo del otro ser humano, creo que en un punto te incita o te invita a decir no hay nada que pueda hacer que decida separarme Pero de esa ¿sabes qué? persona. Yo creo que, o sea, sí. Particularmente en nuestra relación, Iván ha sido cristiano durante prácticamente toda su vida, pero yo no. Ujú. Yo llegué a Cristo justo en el momento en el que conocí a Iván. Entonces, también ese primer enamoramiento que tuve con Dios y con Jesucristo, también me hizo ver las cosas de una manera distinta. Claro. Y te hace convivir con la gente de una manera distinta. Y te hace hacer las cosas, muchas cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, el conocer a otra persona de esa manera, con esa ayuda, cambia mucho las cosas. Mucho, mucho las cosas. Sí, hay una frase que me gusta mucho y es que está muy cliché, se me hace hasta muy como boba, pero la verdad es una realidad muy grande y es que Dios no une medias naranjas, une naranjas completas. Ujú. En el sentido de que Él te restaura, te hace completo y te entrega otra persona que es completa, que digo, como todos, obviamente tiene ciertos problemas, dificultades, Sí. etcétera, pero ya no existe esta codependencia que normalmente existe en la sociedad, de decir como, ay, vamos a ser tóxicos, ay, vamos a esconder ciertas cosas. No, ¿por qué? Porque es como, no, yo quiero estar bien, Dios ya me restauró, yo ya estoy en un momento muy sano, tú también, pues vamos a caminar. Y también otra frase que me gusta que dicen que Dios une propósitos, ¿no? O sea, Dios te junta personas que van caminando hacia el mismo lugar y por eso también se va dando un poco más sencillo, Ujú. que a lo mejor se podría ver con esto, pues es que nunca platicamos hacia dónde íbamos Exacto. o nunca mostramos quiénes eran y de verdad, no sé si O se cambié de opinión y me dio miedo decirte, porque Ajá, también claro. uno puede cambiar de opinión a la mitad del camino, ¿no? Sí, digo, hay muchas cosas que pueden suceder, pero algo que he aprendido mucho de ustedes y también de Poncho y Alice, que son mejores amigos, es que llega un punto donde es como innegable pensar en tu vida sin esa persona. Ujú. Que ya es como, ok, está bien, pero lo que decidamos, ya vamos los dos. O sea, Sí. ya no hay es que tú quieres ir para allá y yo quiero ir para acá y como niños chiquitos nos volteamos, no, o sea... Sí, se vuelve como una rutina siempre. No es que, a ver, es complicado decir esto porque hay mucha gente que lo toma como es que le pediste permiso a tu marido. No, es que no es así, llega un momento en el que si no lo platicas con esa persona que vive contigo, ya no suena como un plan, ¿no? Es raro de explicar, pero yo no veo ningún plan en mi vida en el que no vaya y se lo platique a él primero Ujú. y me dé su opinión y su consejo, porque no es que le pidas permiso a tu pareja, eso creo que mucha gente tendría que borrarlo del mapa, Adiós al micromachismo. ¿no? Exacto. Pero si estoy compartiendo mi vida, también comparto todo lo demás. O sea, Sí. no puedo compartir la cama, la casa, la cocina, el baño contigo y mis planes laborales, no. O mis Es finanzas. todo, exacto, es todo o es nada. O mis planes con mis amigas, ¿no? O sea, es todo. Y yo no me veo haciéndolo de otra manera. O sea, para mí sería muy raro pensar que Pues es que no, ahí sería de otra radica manera. el diseño original. O sea, literal, Dios dijo que sean una sola carne. Ujú. O sea, no dijo como, ay, júntense y vivan cerquita. No, dice, ya Ujú. son uno. O sea, ya piensan el uno por el otro, ya ven el del bien por el uno por Sí. el otro. Y creo que mucho también radica en ese no egoísmo, decir como, oye, me ofrecieron un trabajo en Nueva York. Ya me voy para allá. Dios nos escuche. Pero, es una realidad, no es algo que vas a decir, oye, ya me voy a Nueva York y a lo mejor Iván dice como, oye, pero pues los Kakis aquí ya es la banda más escuchada del mundo, escuchen a los Kakis. Y nosotros vamos a estar girando 4 años por América del Sur y en la ciudad y es como, pues entonces, ¿en qué queda, no? O sea, sin comunicarse los dos ya aceptaron y van a tener que vivir 4 años de su vida separados. Sí, no, eso es algo que, a ver, es que no es que le pidas permiso a la otra persona, No, es considerar a la otra persona, creo yo. es que viven juntos, Claro. no es vivimos juntos bajo el mismo techo, es vivir juntos es hacer tu vida con otra persona, entonces ya no es tuya, ya no es tuya, Ujú. ¿no?
Ya todo tiene que ser en pares y todo tiene que ser hablado y discutido y dividido, todo. Eso, o sea, debería ser lo normal, no sé. Sí, A no, lo yo mejor estoy estoy... loca. No, yo estoy en el mismo lado de la moneda. O sea, 100% creo que un matrimonio, y gracias a Dios hay un buen de matrimonios cercanos a mí que me han enseñado que se puede. Ujú. Si no, a lo mejor lo dudaría. No, Pero pero sí se puede. pero se puede. Creo que más bien requiere mucho trabajo y mucha comunicación, pero lo que más se necesita es amor, porque el amor hace que todo Sí. eso sea sencillo. Sí. O sea, yo de verdad no creo que en mi matrimonio hayamos tenido cosas difíciles. O sea, yo se lo he dicho a mucha gente. Creo que nos hemos peleado una vez. Y ese día fue, cuando necesites algo, necesito que me lo pidas. Cuando yo necesite algo, te lo voy a decir tal cual como es. Y a partir de ese momento es comunicación libre y abierta todo el Claro. tiempo. Y me guste o no me guste, pero pues lo vamos a platicar. Ni modo, ¿no? Y se puede hacer porque nos queremos. Mucho. O sea, si no nos faltara tantito así amor o respeto el uno por el otro, no lo podríamos hacer. Entonces creo que sí, el amar y querer a la otra persona es lo que facilita todo. Sí, no, es admirable y como te digo, creo que el amor quita ese peso, porque si lo viéramos de fuera, pues sí han pasado temporadas difíciles, ¿no? O sea, sí ha habido momentos donde económicamente a lo mejor no les ha ido bien y prácticamente pues a lo mejor eso ha sido lo más complejo, pero pues sí es algo muy complejo que en muchas áreas o en muchas otras familias ocasiona que se separen, ¿no? Sí. En su caso, ¿cómo fue afrontar esta etapa donde no tuvieron una economía tan ¿Qué estable? sabes que Diego es? Vas a decir que estoy choreando, van a creer que estoy loca, pero de verdad yo nunca lo sentí como una etapa difícil. Ok. Porque nunca me faltó techo, nunca me faltó comida, nunca me faltó gasolina o transporte para venir a la iglesia, nunca me faltó mi marido a mi lado, nunca nos faltó nada. Pues sí fue difícil porque pues había que contar los pesitos y rompimos el cochinito, pero siempre hubo. O sea, siempre, siempre, nunca estuvimos solos. No sé si lo estoy expresando bien, pero nunca estuvimos solos. No, y creo que lo explicas demasiado bien, hasta tenían el Super Chevy. Sí. Ahí aprendí casi a manejar. Y cabía todo el mundo en ese pobre auto. Sí, no, era increíble. Pero algo que me llama mucho la atención y hasta me voy a regresar casi al principio, lo que era lo que me decías que aprendiste mucho de tu familia, era eso, ¿no? Aprender a sacarle lo padre Sí. a lo sencillo, al hoy tengo comida, hoy Pero tengo aparte un estábamos techo. juntos, Wow. ¿sabes? Los tres, Ujú. todo el tiempo. Y eso es lo que hace que el trago sea menos amargo. O sea, yo no digo que no fue difícil, pero hoy en día volteo para atrás y digo, pues es que en realidad no fue tan difícil. Un bache nomás. Y eso nos hizo trabajar y esforzarnos para hacer mejor cosas y, ¿no? Para pensar de una manera diferente y tratar de solucionar lo que estaba sucediendo, pero en realidad no fue tan difícil. O sea, yo creo que yo sí estaba muy, muy confiada de que no estábamos solos y pues aquí estamos, pues. Y No que sé cómo aparte no era explicarlo. la primera vez que ninguno de los dos lo vivían, ¿no? Ajá. Eso también está bien cañón porque justo, o sea, pensando en sus dos historias, pues Iván cuando llegó aquí dormía donde podía y lo hacía, y en tu caso también cuando vivías sola, cuando te empezaste a valer por ti mismo, creo que son etapas que no son sencillas, pero que también en nuevas temporadas similares Ujú. viene el memory. Pues sí, pero es que sí cambia cuando estás acompañado. Claro. Y no estoy hablando de Iván. Sí cambia cuando uno está acompañado. Sí, cuando uno está con Dios, ¿no? O sea, porque nunca estás solo, porque sabes que pase lo que pase, se va a resolver. No importa cuánto tiempo dure, pero se va a resolver. Y cuando se resuelve y volteas para atrás y dices, pues es que, pues sí, no estuvo tan gacho, ¿no? Lo que te digo, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó techo, nunca nos faltó compañía, siempre estuvimos en la iglesia, hubo gente que nos apoyó moralmente, o sea, nunca estuvimos solos. Y al final también hay algo que me encanta de Dios. La verdad estoy pensando como en un pasaje bíblico
Bueno, sí, podría ser como busca el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Lo Ujú. que quiero como expresar y es algo que se me hace súper admirable de su historia, porque los dos son personas que se dedican a servir a la iglesia, a amar a la iglesia, que pasaron esa temporada y como tú dices, yo daba gracias de poder venir a la iglesia, ¿no? Y de ayudar y lo han hecho de muchas formas, Ujú. pero lo que más me sorprende hoy en día es que los dos se encuentran en momentos de su carrera muy buenos. Sí. O sea, no nada más es como, regresé a una tienda, no, regresaste a una posición muy buena y va, no nada más fue como, sí, me salieron más toquines, ¿no? Es como, no, está haciendo una bomba en el lo-fi y Ujú. le está yendo muy bien y es como de wow, o sea, no solo Dios te pasa por esas temporadas, creo que muchas veces pasamos por esas temporadas para aprender algo, pero creo que también cuando entendemos que el enfoque no es la meta, Ujú. sino es Dios y disfrutarlo, Sí. abre las llaves así, es como, ok, ten y ten y ten y ten Y sí. y vive en gozo. Y ¿Tú sí. cómo lo viviste? Tal cual, así. O sea, yo creo que esas etapas en las que no nos ha ido tan bien, no digo que nos fue mal, pero no nos ha ido tan bien, fue un proceso de autoaprendizaje de qué estás dispuesto a hacer y a dejar de hacer para salir adelante. eh, y cómo lo vives todos los días, ¿no? O sea, yo gracias a Dios durante la pandemia nunca me faltó el trabajo, pero Iván se quedó sin trabajo de un día para otro, ¿no? O sea, ahí fue lo Sí, contrario. Cuando yo perdí el trabajo, a él le iba muy bien y viceversa. Entonces, en la época en la que yo me quedé sin trabajo fue una época para mí en la de pensar y autodescubrirme qué quiero, qué no quiero, qué estoy dispuesta a hacer, qué estoy dispuesta a no hacer, con tal de tener comida en mi mesa, porque también hay que saber hasta dónde tiene uno sus límites, ¿no? claro. Y finalmente logré lo que quería y estoy en el lugar que quiero hoy en día, ¿no? Y para Iván yo creo que fue lo mismo. Esa época del COVID fue lo que lo llevó a interiorizar y descubrirse a sí mismo y descubrir que lo-fi era lo que él quería hacer. Y si Dios te lo dio y tú lo aprovechas y lo trabajas, pues te va bien, ¿no? Sí, ¿no? Y los dos hacen su trabajo increíble. Muchas gracias. Digo, no quiero como profundizar tanto en eso, pero sí, creo que la cercanía me ha permitido ver lo bien que lo hacen y los resultados que están teniendo y que muchas veces también lo platicaba con Iván, ¿no? De cuando llegaban y le decían, oye, ¿cuánto cuesta una producción? Y les decían, no, pues tanto. Y les decían, ¿cómo? Pues te vas a tardar 2 horas. Y es como, tú, no me tardé dos Y yo horas. diciéndole, Sí. cóbrale más. ¿Por qué? Porque los dos llevan años, o sea, y de Sí. verdad años luchando por sus metas y de verdad creo que a veces, incluso los que a lo mejor no hemos llegado a lo que buscamos, despreciamos todo el camino que venimos haciendo para algún día llegar a las diferentes metas que tengamos, que se puede ver en lo económico, en lo familiar, en la iglesia, etcétera, 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 y se me hace increíble. Ujú. Pero regresando un poco a tu historia también, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? Em, yo siempre he dicho que Dios tenía mucho tiempo llamándome y yo no sabía quién me estaba hablando. ¿Por qué? ¿O cómo era? Porque había mucha gente a mi alrededor que me decía, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y yo, ¿qué me hablas? No, luego. Tenía un vecino que todo el tiempo me regalaba prédicas de ni conocerme, o sea, de, ay, mira vecina, tómate, lo traje yo. Gracias, no sé qué es, pero gracias, ¿no? Y todo el tiempo me invitaba a su iglesia y mi prima también, que ella venía aquí también, de vez en cuando me decía, oye, vamos, o esto y lo otro, no sé qué, ¿no? Iván jamás se metió en esos rollos conmigo, ¿no? Él respetaba como Claro, mis ideas y sí. él tenía las suyas, ¿no? Porque él ya venía aquí. Este, pero sí creo que un día me desperté y dije, no, creo que sí necesito ayuda. No puedo yo sola. Dije, ¿quién? Y me acordé de mi prima que en algún momento me había dicho que viniera aquí con ella, no sé qué. Le dije, oye, ¿cuándo? ¿El domingo? Órale. Y pasó por mí y vinimos aquí y nunca me fui. Un saludo a tu prima. Y nunca me fui. ¿Y qué fue lo que te hizo quedarte? La paz. Me Ok, sentí con mucha paz, ¿no? O sea, sabía que en ese primer día no se iba a resolver todo lo que yo traía en la cabeza, ¿no? Pero ese día se acomodó una pieza. Dije, bueno, pues si se acomoda una, se van a acomodar las demás. Y la gente también, o sea, la verdad es que la gente de esta iglesia
ustedes, creo que todos lo saben, te abrazan y te adoptan y te reciben como si te conocieran de toda la vida y eso hace que te sientas a gusto, estás como en tu casa, no estás en un lugar raro ni extraño donde nadie te habla, o sea, no, desde el día uno siempre ha sido así. No, hay algo que dices que se me hace súper interesante porque platicaba con una amiga en la semana de cómo es llegar a Dios, ¿no? Y le decía, es que no todos vivimos procesos sobrenaturales, ¿no? De, tenía un hijo con cáncer y lo sanaron, o no sé, me gané la lotería, o encontré a mi papá que pues ya no estaba, está un poco difícil. Sí, ¿verdad? Perdón por los chistes que es muy común entre nosotros. Qué horror, esto está grabado. Qué horror. Se va a quedar grabado. Sí. Qué oso. Pero regresando a la parte seria, es como este lado de decir como muchas otras personas lo experimentamos más de una manera gradual. Uh-huh. Y se me hace increíble porque también es entender el diseño de Dios que Él nos hizo de una manera gradual. Sí. O sea, que no nada fue como, ¡pum!, apareces con, no, yo me di el tiempo de diseñarte, de crearte, de pensar tus colores, tu forma de ser, tu forma de todo lo que te va a gustar. Sí, está cañón. Y creo que eso lo replica en muchas veces como lo conocemos a él. Y es como vas a llegar y vas a encontrar una pieza y poco a poco vas a ir creciendo dentro de tu fe, ¿no? Uh-huh. Y lo más increíble es conocer personas que te acompañen en ese camino. Sí. En tu caso, ¿qué pilares has encontrado en la gente de la iglesia, además de que sean así de hola y eres familia? Pues mira, yo creo que uno de los pilares que he encontrado es Valentín, que siempre tiene una palabra sabia para darte y siempre con mucho amor y siempre con mucha paciencia y súper, súper sabio en lo que te dice y es muy cuidadoso en las palabras que utiliza, ¿no? Y siempre tiene una cosa muy particular que siempre se aparece en la conversación cuando necesitas que esté en la conversación, ¿no? Es como de esas caricaturas que de repente volteas y ya está parado y dices, ¡ah, chirrión! ¿En qué momento llegó? Pero llega en el momento justo y en el momento adecuado y siempre Claro. te da la palabra que necesitas, ¿no? Otro pilar yo creo que evidentemente es David, ¿no? Yo llegué al servicio de esta iglesia así de, quiero servir, ¿a dónde me voy? ¿Para allá? Ok, allá. Y ¿Por me qué metieron. quisiste servir? No sé, también fue un llamado. O sea, Iván estaba sirviendo y un día me levanté y le dije, creo que ya es momento. Ok. Me dijo, qué bueno. Y ya, así, ¿no? Y hablé con Lalita y me dijo, necesitamos gente en producción, ¿sabes algo? No, pero aprendo. Ya. Y tampoco nunca me fui. Y aquí Llegué y seguimos. nunca me fui. No, pero David también es un líder importante, es una persona importante en mi vida. También siempre tiene una palabra súper sabia. Yo algo que admiro mucho de David y de Valentín, que es algo que yo tengo que aprender, ¿no? Que creo que es por eso que Dios los puso en mi camino, es saber cuándo quedarte callado. Y saber cuándo vas a decir algo, decir las cosas correctas, ¿no? Y ellos dos tienen eso en común, ¿no? Son como muy mesurados, muy tranquilos, nunca los vas a escuchar levantar la voz, o sea, son gente como muy en paz, no sé, es gente que trae paz a mi vida, más bien. No, son hombres increíbles. Algo Sí. que también admiro es que ninguno busca el protagonismo. No, jamás. O sea, son, Nunca. yo vengo, hago lo que tengo que hacer, lo disfruto y no digo que los otros lo busquen de una mala forma, Uh-huh. pero ellos es como, vengo, sirvo, amo, me Sí, callo lo cuando profe. tengo que callar, pero sobre todo eso, Uh-huh. doy muchísimo. Sí. ¿Y ibas a decir algo? Creo que te interrumpí. Pues es que estoy tratando de pensar, pero todos en algún momento me han dejado algo. Estoy pensando más bien como en figuras y en personas. En características que hayas visto, o sea, en general que digas, tener gente aquí siempre. No entiendo la pregunta. O sea, no sé, algo que por ejemplo yo admiro mucho de esta iglesia es que nunca he encontrado oposición a la duda. No, yo siempre he sí, tenido no. un espacio seguro para sacar mis dudas porque algo que me daba cuenta es que en otros lugares, ponle el nombre que tú quieras, Uh-huh. el cuestionar las cosas es decir,
¿Cómo cuestionas a Dios? Sí, no, aquí no. Nunca me he topado con eso tampoco. Y creo que otra de las cosas que me gusta de esta iglesia es que sí hay como ciertos ciertas figuras en las que te puedes apoyar o acercar dependiendo del problema que tengas, ¿no? O sea, si en algún momento tuviera una bronca con mi matrimonio, no sé lo que piensen los demás, pero yo iría corriendo con Adri y con Carlos, porque son los que me llaman para eso, ¿no? Si tuviera en algún momento un problema económico de no saber qué hacer con mis finanzas o no saber de dónde sacar dinero, iría con Abelardo y Lalita. Pero no sé si todo el mundo los ve igual, pero es la persona que, si en algún momento tengo la duda, Dios me dice ahí. Sí. Y pues ahí, porque uno hace caso. Sí, no es como decir, si necesitas un abrazo, ¿con Obvio, quién irías? Con Max. Claramente. Te amamos, Pastor Max. Tú sí nos estás viendo. Él sí. No, pero le diste a un punto clave que creo que es por lo cual hice esta temporada, que es justo mostrar esas características de cada una de las personas que son pilares para nuestra iglesia. No, o sea, digo, podrías irme con cada uno de los que han pasado y de muchos más, y me fascina porque justo viene esta multiforme gracia de Dios, sí, de decir, wow, o sea, hay personas que nos ayudan en diferentes áreas y se me hace magnífico. Ahorita ya llevamos un ratote platicando, ni te voy a decir cuánto. Pero siempre hay una pregunta que me gusta hacer antes de terminar. Y es, ¿cuál es tu número bancario? Mira, mi cuenta bancaria. No, es, ¿cómo definirías a Alicia hoy? No como la empresaria, a lo mejor, no como la hija, no como la esposa. ¿Tú quién dirías que es Alicia hoy en día? Mira, yo desde hace muchos años tengo una palabra que me define a mí misma y estoy muy orgullosa de esa palabra, que es Alicia es feliz. No, es muy raro, Diego, que yo pida cosas para mí, ¿no? Cuando pido y cuando hago oración siempre pido cosas para los demás porque a mí no me hace falta nada. Todo lo tengo y nada de lo que tengo lo he pedido y aún así lo tengo, ¿no? O sea, en algún momento yo creo cuando era niña lo pedí y dijo, se le da y se me olvidó, porque de verdad tengo una familia increíble, tengo amigos maravillosos, tengo un esposo que de verdad quisiera que todo el mundo tuviera un esposo como el mío. Soy muy afortunada de formar parte de una iglesia como en la que estoy hoy en día, ¿no? Con sus virtudes, con sus defectos, con sus áreas de oportunidad, con sus cosas maravillosas. Hago el trabajo que me gusta. Mi jefe es una persona humanamente excepcional. Tengo salud, tengo casa, ¿sabes? No me hace falta nada. Entonces, Alicia es feliz. Entonces, creo que es la única palabra que tengo para describirme hoy en día. Y tengo mucho tiempo siendo así, ¿eh? O sea, pensando en que no necesito nada. No, y yo podría ser testigo de eso, ¿no? Dar testimonio. Y otra palabra que justo creo que va muy pegado, que pensaba, es que también eres una persona centrada en lo que vale la pena, ¿no? Nunca te he visto desperdiciar justo tu tiempo en una pelea, en cosas que no van a edificar, que no van a sumar. O sea, tú siempre eres alguien centrada en a dónde vas. Y algo que también me gusta mucho hacer, y para lo que también uso este espacio, es para agradecerte por todo lo que has hecho por esta iglesia, porque así como se lo dije a Iván, estoy seguro que la iglesia no sería lo mismo si tú no estuvieras aquí, ni si Iván no estuviera aquí. Algo que me fascina es que tú también eres de esas personas que nunca buscan el protagonismo de, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo otro, pero todo lo que has hecho por esta iglesia en producción, cómo sumas, cómo propones, cómo estás, de verdad es algo que hoy en día veo en retrospectiva y digo, wow, qué increíble que Dios nos regaló el poderte tenerte aquí. En lo personal también te puedo decir que hoy soy mucho gracias a ti y a Iván, porque me han acompañado en momentos duros, en momentos felices, en momentos donde necesito que me den un zape, que me digan ponte a estudiar a la universidad, simplemente. Y de verdad me gusta hacer esto porque creo que es importante que sepan que no solo son valiosos para Dios, sino son valiosos para esta iglesia, y que de verdad es mucho lo que han hecho. De verdad te admiro mucho. Ya no voy a seguir hablando porque no me voy a callar, pero
gracias por todo esto, gracias por seguir a Dios, por centrarte sobre todo en Él, en Sí, buscar muchas su, gracias. A su veces reino. me falla, creo que igual que a todos, pero intento siempre regresar al camino. Sí, claro, digo, nadie es perfecto. Luego nos echamos chistes que no deberíamos. Pero, No, sí deberíamos, hay que tomarse bueno, la vida. en ciertos Hay que lugares tomarse no la vida deberíamos. divertida. Creo yo. Pero muchas gracias por tu tiempo. No sé si a ti Gracias a te ti. gustaría agregar algo más. Nada, nomás que creo que uno tiene que aprender a reconocer los lugares en los que Dios lo pone. Nada más. O sea, Qué saber increíble. cuáles son en los que te puso Dios y en cuáles te pusiste tú solito. Ok. ¿No? Me encantó eso. Pues muchas gracias, también gracias a todos los que nos están escuchando. Ya casi terminamos esta temporada, hemos conocido personas increíbles. Nada, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.